Bueno, vamos a esperar que se unan los que están aquí en espera, ya casi. Teóricamente nos faltan como 5 más, pero vamos a empezar porque de por sí ya se me hizo tarde. Ustedes disculparán, pero estaba actualizando mi compu y como siempre le doy después, pues ahora no me dejó. Ok, bien. Si quieren, vemos primero dudas o preguntas de los dos temas de las dos unidades, tanto de la de deuda pública como la de federalismo fiscal. ¿Hay algo que se les haya atorado, alguna duda o pregunta sobre estos temas? Yo tuve problemas en comprender el equilibrio fiscal horizontal y vertical. No entendí cómo la diferencia vertical es cuando los estados, bueno, los estados, municipios no pueden pagar, el Estado federal lo paga. Es una forma de resolverla. Ajá. Pero Ok. la equidad horizontal se refiere tal cual a que todos los individuos, llámese todos los ciudadanos, empresas, cualquier persona física o moral que esté dentro de nuestro país debe de pagar impuestos, ¿no? Esa sería como una forma de ver esa equidad horizontal. Todos tenemos que pagar impuestos independientemente de la actividad a la que nos dediquemos, ¿no? Siempre y cuando sea una actividad económica, tenemos que pagar impuestos. Cuando hablamos entonces justamente de esta relación entre los estados, pues sí, efectivamente, si por alguna razón no se logra alcanzar esta equidad horizontal, pues para eso está el Estado. Y en este caso, pues para eso existe lo de las transferencias y las aportaciones, para que cuando hay estados que no recaban lo suficiente, pues por lo menos sí tengan acceso a los mismos niveles de desarrollo, vía a lo mejor no la tributación de sus propias poblaciones, sino la tributación de todos los demás estados de la federación. En el caso de la equidad vertical, ahí se refiere a que, bueno, sí efectivamente todos estamos obligados a pagar impuestos, pero en este caso la equidad se va a dar según el nivel de ingresos o el nivel de producto que genera cada uno de los individuos del país, ¿no? Y individuos me refiero a personas, pero también podemos estar hablando de empresas o de agencias, corporativos, etc., ¿no? Es decir, absolutamente todos los que tienen alguna obligación de tributar derivado de que realizan algún tipo de actividad económica. En ese caso, lo que se atiende es que, bueno, entendiendo que dentro de ese gran grupo de tributarios hay grandes diferencias, ¿no? No es lo mismo un trabajador que una empresa, que una multinacional, pues entonces se aplica que cada quien va a aportar en la medida de lo que genera o de lo que produce. Por eso entonces es que se tienen diferentes tipos de regímenes fiscales, ¿no? Hay uno para los pequeños propietarios, ¿no? El famoso régimen de incorporación que tenemos actualmente. Tenemos también, por ejemplo, lo que se llama régimen intermedio, que es para empresas medianas. El pequeño, el de incorporación, son actividades económicas que no ganan al año más allá de 2 millones de pesos, ¿no? No generan en cuanto a ventas o a cuanto a ganancia. En el régimen intermedio, bueno, ya entran otras características, el tamaño de empleados que tiene, y en ese caso se considera que no superen más allá de los 10 millones de pesos producidos o generados al año. Y todos los que producen una mayor cantidad y que tienen también más allá de 50 trabajadores, pues ya entran dentro de las categorías de grandes empresas y entonces también ya tendrán un régimen general, ¿no? Se toman varias cuestiones en cuenta. El número de empleados, la cantidad de ingresos que genera, particularmente son los ingresos para términos específicos del SAT. Y bueno, existen otros regímenes, por ejemplo, los regímenes que son para los taxistas, los que son para actividades agrícolas, los que son para actividades en las franjas fronterizas,
Entonces, ese concepto de equidad vertical, pues atiende a eso, ¿no? Uno, que dependiendo del tamaño del agente económico, pues también será diferenciado la cantidad de ingreso que tenga. Y obviamente un pequeño tributario, pues va a destinar un mayor porcentaje de lo que percibe anualmente para cuestiones, por ejemplo, de capitalización, de reinversión, de pago a trabajadores, etc. Por eso se considera que como una mayor parte de eso que generaron va a eso, entonces las tasas tributarias que se les cargan son menores. En el caso de las grandes empresas o los grandes tributantes, pues se considera que sí, efectivamente, pues también van a dedicarse a reinvertir, a capitalizar, pero debido a los montos con los que ellos generan o que producen, un menor porcentaje va pues a estas actividades de reinversión, capitalización, y una gran parte va pues no sé, a la repatriación de utilidades o al reparto de dividendos, por lo cual entonces se considera que también deben de tener una mayor aportación. Esto se ve muy claro, por ejemplo, ahora también en los regímenes fiscales para personas físicas, donde ahí hay varias escalas en cuanto a la tasa que tienen que pagar dependiendo del ingreso que generan. Esto es como la teoría, ¿no? Esto de la equidad vertical. Todos tienen que tributar, sí, efectivamente, pero además van a tributar en función de sus capacidades de tributación. Pero particularmente ya cuando vemos los aportes tributarios de nuestro país, pues tenemos que de entrada los trabajadores que no capitalizan, que no reinvierten, pues son los que pagan una mayor tasa, ¿no? A los trabajadores pues sí se les carga el 35% del ICR, que es la tasa máxima. Puede haber, ¿no?, que algunos tienen algunas prestaciones como apoyo a sueldos y salarios, devolución de impuestos, si están en ciertos regímenes fiscales que no son como tal asalariados, pueden deducir, no sé, lo que tenemos ahora es el pago de las escuelas para los niños, primaria y secundaria, pago de transporte, servicios de salud, servicios funerarios. Entonces, y esto también, esto de las deducciones también atiende justamente a esa equidad vertical, ¿no? Ok, tú generas una mayor cantidad de ingreso, tienes que pagar una mayor cantidad de ingreso, pero hay una parte que destinas a tu reproducción básica como trabajador o que destinas a la reproducción básica como empresa, ¿no? Reinversión, activos, etc. Ok, entonces hay ciertas cosas que puedes deducir. Sin embargo, les decía, pues en la práctica no sé si es un poco diferente. Por ejemplo, las empresas mineras pagan alrededor del 2-3% de impuestos. Las grandes empresas, ya una vez que se descuenta todo lo que deducen, pues pagan alrededor del 8% de impuestos, ¿no? Y los trabajadores, pues pagan el 35%, ¿no? Y los que son asalariados no pueden deducir nada. Entonces, pues justamente la equidad vertical dice esto, ¿no? Hay que revisar cómo están siendo las tributaciones para tratar de que sean lo más justas posibles con todos los que tributan dentro de una economía. Y para eso, pues, se hacen cálculos o estimaciones de cuáles son estos impuestos óptimos, ¿no? Lo que veíamos la vez pasada de las tasas máximas o cuál es la tasa máxima que soporta una economía de tributación, ¿no? Entran, por supuesto, las empresas, pero entran también ahí los trabajadores. ¿Un poquito más claro o ya lo confundí más, Armando? Bueno, sí me confundió bueno, es que no sé si eso tenga que ver con el equilibrio fiscal vertical y el horizontal, o sea, equilibrio fiscal, no la equidad Sí, tributaria. claro. Sí, por O sea, supuesto. mencionaba esa diferencia porque mencionaba en sus diapositivas que el vertical mencionaba al Estado federal que pagaba cuando no se llegaba al equilibrio, el Estado federal pagaba para conseguir el equilibrio fiscal. Sí, exactamente. Es esto que le decía, ¿no? Normalmente, aparte se clasifica, ¿no? Por estado. Así van a encontrar ustedes también clasificaciones por estado, cuánto tributan de ICR, cuánto tributan de esto. Entonces, en la medida en que no hay suficientes ingresos para una economía, para lo que necesita para cubrir su gasto,
pues entonces es donde entra este asunto del equilibrio fiscal y es donde el Estado entra, pero con ciertas consideraciones, ¿no? Es decir, no va a cubrir absolutamente todo lo que le falta a los estados para satisfacer sus necesidades de gasto. Ahí es lo que comentábamos, solamente va a atender cuestiones de generación de infraestructura y de inversión de capital en general, ¿no? No va a subsanar lo necesario para pagar gasto corriente. Y esto a su vez ha dado muchos problemas. No sé si ustedes recuerdan hace unos añitos, un par de años, y todavía siguen con problemas. Pero teníamos a Tabasco, a Veracruz, con grandes niveles de endeudamiento interno, específicamente de las cuentas del Estado en materia de gastos operativos y específicamente universidades. Entonces, se ha demandado mucho, por ejemplo, que sea la federación o el Estado en el orden federal, que sea quien cubra eso que ya de sexenios anteriores no se pagó, porque todavía hay adeudos de sexenios anteriores. Y pues constitucionalmente, aún, ¿no? Atendiendo a este equilibrio fiscal, el Estado no puede pagar cuestiones operativas, ¿no? De eso se tienen que encargar los mismos estados. Lo que podría hacer a lo mejor es que lo que tenían considerado para inversión de capital sea lo que cubre esos adeudos y entonces el Estado sí ya, con este concepto de equilibrio fiscal, entra para apoyar en la generación de infraestructura o inversión de capital de los estados. ¿Va que va? ¿Un poquito mejor? Sí, mejor. ¿Sí? Vale, Ok, gracias. va que va. Listo. ¿Qué otras dudas, chicos? Perdonarán, pero estoy con un poco de tos. ¿Qué otras dudas tenemos por ahí? ¿O nos vamos ya directo a platicar sobre las evaluaciones? Yo solo, bueno, no me quedó muy claro el término de devolución. El que ayer, bueno, en la clase que subió el lunes, de Ajá. los 3 tipos de forma en que se transfiere el poder, que es delegación, desconcentración y devolución. Como que la devolución no me quedó muy clara. Ok, listo. Estas primero, doy algún ejemplo de las primeras para que nos quede más clarita la última, ¿vale? En este caso, en la desconcentración, más bien se habla en que se generan agencias especializadas o dependencias especializadas que se van a encargar de cumplir esa función específica o esa tarea específica que se les confirió, ¿no? Por ejemplo, aquí el ejemplo es muy clarito, se crea la Conagua para que atienda todo lo relativo a permisos, concesiones, derecho al agua por parte del Semarnat. En el caso de la delegación, se crean como tal
perdón, ahora sí, se crean como tal algunas unidades gubernamentales, pero son a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso de Conagua es una agencia nacional, pero va a tener cada una de sus direcciones estatales. En este caso se crea una agencia gubernamental, pero que va a ser o que va a tener sus poderes a nivel con representación para la federación, ¿no? Puede ser también por estados, pero va a ser una representación ante esta tarea que es función de gobierno federal. Y la última, la devolución, es cuando, como tal, los estados deciden regresarle a la federación o devolverle, por eso se le llama devolución, la tarea específica que les tocaba o que les encomendaba. También puede ser que no necesariamente se regresa a la federación, sino que se le regresa a instituciones privadas, ¿no? Es decir, dice el Estado no se puede hacer cargo de esto, entonces pues se lo vamos a regresar. Aquí un ejemplo muy claro en cuanto a devolución de la federación fue justamente esto que les platicaba yo de las universidades michoacanas, que intentaron hacer los estados y decir, bueno, es que nosotros no nos podemos hacer cargo ya de esas deudas, se lo dejamos a la federación porque es su obligación, según el artículo 3º, de atender la educación. Obviamente, pues no se pudo hacer porque sí, efectivamente es obligatorio, pero pues ya no a nivel de universidades, ¿no? A nivel de educación superior. Entonces, pues esto en este caso no se pudo hacer. Otro ejemplo es justamente con ese artículo 3º, el Estado, la Federación se encargaba de toda la educación primaria y secundaria, entendiendo que es obligación del Estado el dar esta educación, ¿no? Educación primaria y educación secundaria hasta media superior. El Estado dijo, bueno, sí me voy a seguir yo encargando de la educación media superior, pero le vamos a devolver a los municipios esa autoridad política sobre la educación. Es decir, ahora nosotros les vamos a dar el presupuesto, pero ustedes se van a encargar de absolutamente gestionar esos presupuestos para poder cumplir con este artículo 3º, que es dar educación básica y educación media a sus poblaciones. Y esto pues justamente fue ¿cómo podemos decir? Es una forma sencilla en la cual el Estado logró disminuir lo que tenía en materia de deuda pública, específicamente en materia de educación, escuelas, y les regresó la parte de la operatividad. La federación se sigue encargando de la construcción, por ejemplo, de las escuelas, es decir, de crear infraestructura pública, de inversión de capital, pero los municipios ahora son los responsables de esa parte del presupuesto que se encarga de la operación de las escuelas. Entonces, por eso es que desde que se hizo esta modificación, pues son las mismas escuelas, o sea, el municipio les da un porcentaje a las escuelas que corresponde a la parte proporcional según el presupuesto que le asignaron para educación. Pero entonces las escuelas, particularmente las primarias, pues ya ven que hacen sus listas de peticiones, ¿no? Y entonces ahora nos van a traer qué jabón, qué escobas, que el botiquín, etc., ¿no? Porque pues como lo que les dan de presupuesto no es suficiente para el mantenimiento y para la operación de las escuelas, pues entonces ellos tienen que buscar la forma como van a complementar esos ingresos para efectivamente poder cumplir con estas tareas diarias de operatividad. Otro ejemplo más de devolución, en este caso que se le da a unidades o instituciones privadas. Ahí particularmente les comentaba yo sobre el modelo de gestión del agua. Como tal, en el artículo 4º está establecido la obligación del Estado por por el derecho al agua en materia de que el agua sea accesible y asequible, ¿no? Es decir, que las personas no solamente tengan acceso a esa agua, sino que sea de una forma lo suficientemente sencilla para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Es decir, si hablamos de accesibilidad, pues si hay un río que pasa por tu casa, tienes acceso porque tienes agua, ¿no? Pero esa agua no necesariamente es potable para el consumo humano
y puede ser que las personas tienen que trasladarse 2, 3, 4 horas por acceder a esa agua. Entonces, asequible se refiere a que además se tiene a la mano y efectivamente se puede hacer uso de ella en las condiciones que se requieren. Como tal, el Estado entonces tiene esa obligación, ¿no? Ya es un derecho, el derecho humano al agua. Y nuestra Constitución lo asegura en el artículo 4. Sin embargo, al momento de hacer la gestión administrativa, ¿no? Y hablando específicamente de descentralización, lo que hace el gobierno es que dice, bueno, yo como Estado nacional, aun cuando yo creo con agua, no se puede encargar de esa accesibilidad y asequibilidad a cada uno de los ciudadanos. Para eso primero se tiene que generar, ¿no?, las oficinas de Conagua a nivel estatal. Y entonces, pues crea Conagua y crea sus direcciones estatales. Pero además dice, bueno, Conagua se puede encargar justamente de saber cuáles son las cuencas, cuáles son los ríos, cuáles son los accesos al agua que tienen, pero como esa gestión es a nivel, no podemos decir, muy pequeño, es decir, podemos estar hablando de cada familia, de cada hogar, de cada casa, de cada individuo, el Estado no puede tener esa atención hacia cada una de las personas en la medida que se requiere, ni más tratándose de una necesidad básica. Entonces lo que dice, bueno, Conagua como tal se va a encargar de darte toda la normatividad, de hacerte los estudios, los análisis de las cuencas, pero entonces tú como municipio vas a estar encargado de administrar el cobro de esos servicios de agua y además de proveerlo en la medida en que efectivamente se cumple el artículo 4 y sea accesible y asequible. Obviamente a nivel municipal, pues ahí sí se puede conocer ya específicamente cuáles son las características de mi territorio, cuáles son las características de mi población, cuántas personas tengo que tienen una llave del agua a la entrada, una toma de agua, quiénes no tienen eso, quiénes tienen un pozo. Entonces, lo que hace el gobierno es que le devuelve a instituciones privadas. Y bueno, ahí se habla del modelo francés, que es justamente esto, ¿no? Darles esa tarea a las instituciones privadas. Entonces, el Estado les devuelve a los privados el que se encarguen de eso, porque el municipio no lo puede hacer en la medida que se requiere, ya sea por cuestiones también presupuestales, que tal vez gastaría más en la administración que en asegurar el acceso al agua, o puede ser como tal que a lo mejor ha habido problemas de corrupción y entonces no tiene lo suficiente, o no puede contratar el suficiente personal para que se encargue de la supervisión, de la conexión, de la reconexión del agua. Se le llama así el modelo francés porque ellos por muchos años han oscilado entre que el acceso al agua es público-privado, pero en realidad ese modelo francés es más bien dejar que los municipios decidan. Y actualmente es también lo que ya se aplica aquí en nuestro país. Es una tarea de los municipios asegurar ese acceso al agua, pero ellos deciden cómo lo hacen. Entonces tenemos, por ejemplo, en Monterrey, que es una agencia privada la que se encarga de facturación, de cobro, de conexión, reconexión. Tenemos algunos otros ejemplos como Baja California, donde instituciones privadas son las que se encargan del cobro de agua y de crear la infraestructura de las nuevas tomas de agua. Y tenemos modalidades como la de aquí de la Ciudad de México, donde las empresas privadas son 4 que se dividen en la ciudad, pero ellos solamente se encargan de la facturación y del cobro. En el caso de la conexión, reconexión, infraestructura, atención a fugas, etc., se sigue encargando una agencia que es el SACMEX, ¿no? El Servicio de Aguas de la Ciudad de México. Entonces, ese es un ejemplo de la devolución que puede ser tanto a autoridades políticas o a gobiernos estatales, eso se refiere con unidades gubernamentales subnacionales, ¿no? Puede ser a nivel de estados o puede ser a nivel de municipios, y también puede ser a instituciones privadas como esto que les conté de otro ejemplo muy clarito que tuvimos, pues es justamente esto de la línea 12 del metro, ¿no? Es una obra de infraestructura pública, es una obra de inversión de capital. Quien decidió realizarlo fue el gobierno de la Ciudad de México,
pero finalmente se le dio la concesión sí, se le dio la concesión a una empresa privada que fue la que se encargó de repartir los contratos entre las diferentes empresas que se iban a encargar de eso, ¿no? El proyecto o el producto final, pues es propiedad del Estado, ¿no? Pero quienes se encargaron de la construcción, pues fueron estas empresas privadas. Por eso es que, pues sí, forzosamente se tiene que buscar al responsable en quien se dio o descentralizó o devolvió esta actividad hacia las concesionarias privadas, y no que se encargó la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México de la construcción de esta línea 12. ¿Un poquito más claro? Sí, O profesora, también lo muchas confundí gracias. más. ¿Sí? No, sí, más claro. Gracias. Ok, muy bien. ¿Qué otras dudas, chicos? Bueno, si no hay más dudas, vamos a platicar entonces de lo que vamos a hacer para la cuarta y quinta evaluación. La cuarta evaluación es muy sencilla. Déjenme ver dónde lo tengo. Este es otro PPT, espérenme. Acá está. Ok, nuestra cuarta evaluación va a ser la elaboración de un video. El tema que vamos a desarrollar es el de pacto fiscal. Bueno, está el pacto federal, ¿no? Que es como el marco general de esto, pero nos vamos a... bueno, la idea es que se concentren ustedes un poco más en el pacto fiscal. ¿A qué nos referimos? Bueno, como lo estuvimos viendo, el Estado, dentro de estas funciones de coordinación fiscal, se dedican justamente a realizar transferencias o aportaciones para alcanzar ese equilibrio fiscal del que estábamos hablando hace unos minutos. Entonces, les va a tocar a ustedes elegir por equipo un estado. Hay estados bien interesantes, ¿no? Muchos que, por ejemplo, a principios creo que, no, el primer año de este sexenio, ¿no? Que decían, no, ya nos vamos del pacto fiscal. El pacto federal específicamente. Entonces pueden elegir alguno de esos estados como para analizar muy bien qué pasa con ellos. El asunto es que ustedes van a elaborar un video que va a tener puede tener dos opciones. Uno, lo elaboran ustedes tipo debate, es decir, ustedes son especialistas y van a comentar entre sí esta situación. Pueden tomar diferentes posturas para que efectivamente haya un debate de si es justo o no es justo el sistema de transferencias con respecto a ese estado, si es un aportador neto o realmente aporta más de lo que le transfieren o de lo que percibe por ser miembro de esta federación. Y, por supuesto, si es que reciben, si ese intercambio, es decir, el que ellos aporten una parte de lo que cobran como tributaciones, pues y que les regresan en materia de transferencias y aportaciones, si eso les ayuda para cumplir sus objetivos de finanzas públicas, ¿no? El video va a ser no más allá de 10 minutos. Y la otra opción es que ustedes lo hagan tipo noticiario. Si es tipo noticiario, bueno, tendrán que tener una entrada y los diferentes miembros del equipo tendrán que, pues, que mencionar las diferentes partes, ¿no? Es decir, a lo mejor alguno va a hablar de cuáles son las transferencias que recibe, otro de las aportaciones, otros van a tocar el tema de aportaciones y el otro de transferencia, ¿no? Ustedes ya deciden cómo se reparten. Son las dos opciones, uno tipo debate y otro tipo noticiario. El video, les decía, no debe de durar más allá de los 10 minutos. Y déjenme les... Decomisos. Y este es acá el de video, el de aportaciones federales. Les dejo de compartir y les comparto el otro.
Ese video lo van a colocar ustedes en este foro. Es un foro que se creó para que ustedes peguen ahí su video de, todavía no lo ven, pero lo voy a activar, de aportaciones federales a los estados. Deben de elaborar una presentación PPT y ya saben, ya sea debate o ya sea noticiario, deben de verse los miembros del equipo que están participando, deben de elaborar su presentación PPT con la información de lo que están hablando, ¿no? Es decir, si ustedes están hablando de, bueno, esto es lo que recibe como transferencias, tendrán que colocar ahí sus gráficas o estadísticas de lo que efectivamente percibe como transferencias o aportaciones, ¿no? O de cuánto está aportando ellos a la federación. Puede no ser de muy largo plazo, de preferencia que toquen unos 5 años para acá, no tienen que ser series de tiempo tan largas. Y en ese PPT se tiene que revisar que se realizó realmente un análisis, es decir, no solamente las gráficas de los datos, sino tiene que tener, ya saben, sus palabras clave específicas que nos denotan que se está llevando a cabo un análisis de esta situación, entre 10 y 20 diapositivas máximo. Si son 10 minutos, bueno, se recomienda que sean alrededor de 10 diapositivas. Y fuentes de información. Ojo, ya sea como debate o ya sea como noticiario, no es una exposición, entonces no debe de verse más tiempo esas presentaciones PPT que lo que ustedes están realizando. Solamente se van a ver cuando sea necesario evidenciar alguna de esa información que ustedes están presentando. Es decir, alrededor del 80% del video tienen que verse ustedes y máximo un 20% las diapositivas con los argumentos en estadísticas y datos que están presentando. Ok. Bueno, lo vamos a dejar en los equipos originales, ¿no? No vamos a hacer más pequeños los equipos. Pero entonces ustedes tienen que echarle ganitas para que efectivamente dure máximo los 10 minutos, ¿vale? ¿Dudas o preguntas hasta ahí del video? ¿Cuándo se entrega? Por ahí ya les dejé, justamente en la unidad 5 y 6, tienen 2 herramientas para consultar en materia de esto que hablamos de la coordinación fiscal, ¿no? Está la página del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, donde ahí, si ustedes recuerdan, pueden consultar por estados, y está la página de transparencia presupuestaria, donde además en la página de transparencia presupuestaria nos tienen los resultados del índice de información presupuestal de los estados. Entonces, pues ahí tienen material para hacerlo. Ahí no tiene que ser extenso, les digo, las diapositivas son solamente, las van a tener ustedes que subir ahí mismo en el foro, al igual que la liga de su video, pero no tiene que ser un trabajo extenso, ¿no? Es decir, ahí prácticamente solamente una presentación de la situación y el análisis crítico lo hacen ustedes, ¿ok? ¿Dudas, preguntas de esa? ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno. Vamos entonces a la última. Y es cortito porque justo se juntan 2 evaluaciones, ¿no? Ok, les voy a compartir pantalla. Esta no, esta no. Esta sí. Ok. Listo. El último trabajo, ese va a ser un trabajo escrito, con una investigación sobre los fideicomisos. Les voy a colocar yo ahí ese es como un test, una herramienta en el aula virtual, donde les voy a colocar cuáles son los fideicomisos que están disponibles. Por ahí hay unos que no, que son como los más conocidos. Justamente la idea es que ustedes se metan ahí a explorar. Son un montón de fondos, ¿no? Particularmente, por ejemplo, tenemos los fondos CONACYT, que en sí mismos son alrededor de 40.
Tenemos algunos fondos específicos, por ejemplo, de la Secretaría de Energía, del INIFED, sobre pobreza, ¿no? Hay algunos que están muy interesantes. Tenemos algunos fondos que ya son de temas muy específicos, ¿no? Por ejemplo, los del Colegio de Michoacán, de investigaciones en óptica, los de alimentación. Por equipo igualmente van a elegir uno, el que ustedes quieran. Y van a investigar de ese fondo, se los pongo también aquí en tabla, por si quisieran ver los listados, pero bueno, son prácticamente los mismos fondos que tenemos ahí. Les dejo de compartir y les comparto. Para ese tenemos una web quest. La otra web quest no se las tengo porque resulta que modifiqué la que no era, y entonces ahorita que la terminé y abrí la otra, dije, chin, modifiqué la misma. Pero bueno, para sí tenemos una web quest. ¿Se está viendo la web quest o se sigue viendo el PPT? Sí, se ve. ¿Sí se ve? Ok. Por eso tenemos una web quest, que es la que nos va a servir de guía. Es una guía mínima, no es una guía máxima. Lo que ustedes van a tener que hacer es por equipo elegir un fideicomiso, puede ser de los actuales o puede ser extintos. Actuales nos quedan como 5. Extintos pues son varios del listado que les mostré, ¿no? Entonces, ustedes van a elegir uno. Ahí, pues sí es como tal un desafío para ustedes porque como les comenté en las videoclases, hay poca información, ¿no? Justo por eso se desaparecen, porque alguna de las críticas más grandes que se hacía es que en realidad no había información sobre los fideicomisos. Se otorgaban los fondos presupuestales y luego no había una evaluación de resultados, no había un informe que pudiera tener trazabilidad, es decir, pues se informaba y se decía, pues sí, sí lo ocupé, lo gasté en esto, ahí está mi informe, pero no había una forma de corroborar si efectivamente se habían cumplido los objetivos, si efectivamente se había asignado con equidad y eficiencia los fondos que se destinaron. Entonces, lo básico que ustedes van a hacer es, pues, definirlo, ¿no? ¿Cuál es la clasificación según estos apuntes de finanzas públicas que tenemos? Hay que relacionarlo con las 4 funciones de gobierno básicas que vimos, con los grupos de interés, es decir, a quién va dedicado o para quién se crea o quién se genera, considerando obviamente que el trabajo tiene que ser redactado, considerando que su público, quien va a leer esos artículos, pues son personas de todo tipo de nivel educativo, sin un conocimiento formal en economía o finanzas públicas, ¿no? Entonces tiene que estar redactado como tipo de información, algo así como los trabajos que les compartí del CIEP o los trabajos que les compartí de cómo vamos, ¿no? Es decir, así que sea muy amigable. Tienen que explicar de qué se trata ese fideicomiso, a qué sector económico o poblacional atiende, cuándo fue creado, cuáles fueron las causas que se dieron para extinguirlo, si es que es de los extintos, de dónde se obtenían los ingresos destinados a ese fideicomiso. Recuerden que por ahí tenemos fondos específicos para fideicomisos, entonces tendrán que revisar esa clasificación. O también pueden ser, algunos son como esta parte de cumplir con esto de las transferencias y aportaciones, ¿no? Entonces también por ahí puede ser que no sea un fideicomiso ya etiquetado como fideicomiso, sino que está dentro de las aportaciones que se hacen vía este mandato de las transferencias intergubernamentales. Tendrán que hacer un análisis de la evolución del fideicomiso, ¿no? Puede ser a partir de que existe el fideicomiso o puede ser por lo menos unos 5 años antes. Hay fideicomisos que duraron muy poco tiempo, hay algunos que son muy antiguos. Si son muy antiguos, todavía es más difícil encontrar información en series de tiempo, ¿no? Entonces, por lo menos 5 años que ustedes puedan analizar o por lo menos 2 periodos amplios donde efectivamente se puedan analizar. Van a ustedes a generar algún tipo de indicador que les permita identificar esa evolución, ¿no? Ya hablamos que una de las tareas importantes de las personas que se dedican a analizar finanzas públicas, pues es desarrollar esta habilidad de generar indicadores, ¿no? Que nos permitan medir o evaluar los resultados de
de esos programas, de esos fondos, de esos fideicomisos. Aquí se les puse unos ejemplos muy burdos. Obviamente no necesariamente tienen que ser estos, ¿no? Porque, por ejemplo, el fideicomiso puede recibir algo así como el 0.01% del gasto público. Y si lo comparamos contra PIB, pues puede ser todavía una relación mucho más pequeñita, ¿no? Pero ustedes van a elegir con qué van a compararlo. Si es a lo mejor un fideicomiso que va dirigido a varios estados, bueno, a lo mejor más bien puede ser relacionado con el fideicomiso total contra la proporción que le tocó a un estado en particular, ¿no? Si es un fideicomiso más grande, bueno, sí lo podemos comparar contra gasto público, y si es de los más grandes, podríamos compararlo incluso contra PIB. Esta parte es para hacer un análisis, no tiene que ser necesariamente así, ¿no? Aquí, por ejemplo, también les digo, bueno, también podemos, por supuesto, usar tasas de crecimiento, analizar estos datos que tenemos, si es que logramos conseguir una serie por lo menos de 5 años o más allá de 5 años, pues podemos aplicar lo básico que es una tasa de crecimiento, ¿no? Una tasa puede ser tasa de crecimiento del periodo o tasa de crecimiento anual. El objetivo es que ustedes hagan un análisis. Si ustedes tienen, ¿no?, una mayor habilidad e incluso pudieran crear una ecuación, un modelo que nos esté midiendo gasto público contra aportaciones de fideicomisos o particularmente fideicomisos contra porcentajes de un fideicomiso en específico, pues sería todavía mucho más valioso, ¿no? Porque entonces podemos ver efectivamente cuál es el impacto en términos de marginalidad del aporte de ese fideicomiso. Ahí dependerá de qué tanto ustedes han aprovechado sus cursos de teoría económica de macro y de econometría, ¿no? He tenido pocos, pero sí he tenido alumnos que lo han hecho y lo han hecho bien, ¿no? Hay algunos que, por el contrario, han hecho, por ejemplo, escenarios, en lugar de hacer un modelo econométrico, han hecho escenarios con esos fideicomisos, y también es muy apreciado, ¿no? Eso dependerá de qué tanto han aprovechado ustedes sus tercero, cuarto, quinto y sexto semestre. El objetivo además también será poder identificar incidencias, no necesariamente en el PIB, sino la incidencia en sí mismo del fideicomiso. Si ya estamos diciendo que su grupo de interés o su población de beneficiarios es tal, bueno, ¿qué tanto efectivamente los resultados de ese fideicomiso mejoraron a esa población que se esperaba beneficiar? Puede relacionarse también con los ingresos del gobierno o con los ingresos por impuestos, ¿no? Ahí ustedes decidirán cómo lo hacen. Y tendrá que realizarse también, por supuesto, como forma de conclusiones, una crítica constructiva a ese fideicomiso, ¿no? Es decir, si fue correcto que se desapareciera o se extinguiera o no, si podría haber alguna propuesta de mejora, porque finalmente los fideicomisos existían para atender a un grupo de interés o algunos beneficiarios muy específicos, ¿no? Y si ahora ya no se percibe de esa forma o ya no existen esos fondos para el fideicomiso, bueno, ¿con qué lo están sustituyendo o cómo se está solucionando esa parte del presupuesto que se otorgaba para fortalecer, ¿no?, las capacidades de esos beneficiarios? Y entonces, ¿qué se está haciendo ahora? O si ya no existe el fideicomiso, bueno, ¿qué proponemos nosotros en materia de volver a compensar? Dejo de compartir para compartirles otra vez la página del aula. Acá está. Ok, ahí en el aula van a tener una tarea. El anterior es un foro para que peguen sus ligas. En este caso, va a ser como si fuera una tarea, es decir, ustedes van a subir su trabajo ahí. Ese solamente va a ser un trabajo escrito y además va a ser con la estructura de un artículo científico. Aquí les dejo también a qué me refiero con esa estructura de un artículo científico. Un artículo científico es una herramienta muy
concreta que justamente solamente nos va a hablar de resultados. ¿Qué están viendo, chicos? ¿El aula virtual o están viendo la estructura del artículo científico? La estructura. Ah, ok. Muy bien, justo eso era lo que les quería mostrar. Aquí les dejo justamente cuál debe de ser esa estructura, ¿no? No es un trabajo científico, pero no es un trabajo científico donde vamos anotando todas las partes del proceso. Esa es la diferencia. Un artículo científico es un documento muy corto y muy concreto. Muchas veces nos dan, por ejemplo, máximo 6 páginas, máximo 20 páginas, dependerá de dónde se publica. Y de eso va a depender su extensión. Tiene que tener un título concreto y muy claro. Listo, perdón. Por supuesto, tiene que tener una lista de autores, que en este caso van a ser pues aquellos del equipo. Tiene que elaborarse un abstract o resumen en 2 idiomas. Tiene que ser en inglés y español. Si, por ejemplo, el investigador decide someterlo a un país de habla diferente, pues tiene que ser el resumen en tantos idiomas como el alcance que tenga esa revista científica. El abstract debe de ser muy cortito, debe de explicar de forma muy concreta de qué se trata el artículo. Después se colocan 5 palabras clave, que son palabras que van a servir para etiquetar el artículo y normalmente se van a separar por comas. Deben de estar mencionadas esas palabras, obviamente, dentro del texto, dentro del artículo. Y deben de colocarse tanto en español como en inglés. Después tenemos ya una estructura un poco más clásica de un trabajo de investigación, donde pues vamos a incorporar una introducción con las mismas características que se elabora una introducción en un trabajo científico, que tiene por supuesto el objetivo del artículo, el aporte al área de estudio y la estructura que ya habíamos visto, ¿no? De colocar cuál es esa estructura del artículo que vamos a presentar y la principal conclusión. Después viene una parte de metodología. Ahí vamos a explicar qué fue lo que hicimos, ¿no? Ahí dice Policy Cycle, pero puede ser cualquier metodología que hayamos usado. Por ejemplo, si ustedes decidieron crear un modelo que analiza
el fideicomiso y su incidencia, bueno, pues así lo anotan y van a explicar qué es lo que hicieron. Si solamente analizaron a través del tiempo con tasas de crecimiento, bueno, también así lo tendrán que explicar. Tendrán que explicar además si los indicadores que están usando son indicadores, no sé, según los indicadores de buen gobierno de Transparencia Internacional, o según los indicadores de finanzas públicas de la CEPAL, o los indicadores que se crearon fueron estos para medir tal cosa, ¿no? Y tienen que explicar ustedes muy bien cuál es esa metodología. Después, las partes del artículo deben de estar sobre todo fundamentadas en los resultados. Ajá. Ahí puede llevar varios subtemas, pero solamente vamos a presentar resultados relevantes, ¿no? Es decir, como tal, no vamos a necesariamente a desglosar dentro del cuerpo del artículo nuestro modelo que elaboramos. Si es necesario, lo incluimos entonces en el anexo, pero en el artículo solamente van a ir los resultados de eso que nosotros aplicamos. Una vez que termina el capitulado, entonces ahora sí tiene que haber un apartado muy específico de cuáles son los resultados que se obtuvieron con ese artículo de esa investigación. El cuerpo puede tener algunas listas, tablas, gráficos o imágenes, siempre y cuando no comprometan el tamaño del artículo, ¿no? Si ya de por sí el análisis es largo, entonces normalmente estos elementos se van también al anexo. Bueno, una vez que se termina de presentar la metodología, los resultados, se va a colocar una parte que se llama discusión. Esa discusión es un apartado donde se va a resaltar cuál es la importancia o la interpretación de esos resultados que nosotros estamos obteniendo. Ahí podemos colocar ya interpretaciones personales. Esa parte es importante, ¿no? En el cuerpo no hay opiniones personales. No hay opiniones de los que escriben el artículo, solamente hechos, solamente datos, solamente resultados derivados de la información que ya tenemos y que es fidedigna. En la parte de la discusión, ahí sí podemos agregar comentarios personales, comentarios subjetivos, que estén, por supuesto, relacionados con el objetivo inicial de este artículo. Ok, una vez que terminamos la discusión, vienen entonces ahora sí las conclusiones. Por eso es importante diferenciar estas dos partes, ¿no? La discusión ahí es donde nosotros podemos resaltar la importancia, hacer la crítica, etc. Y después en las conclusiones vamos a colocar los resultados de eso que nosotros pusimos en el cuerpo del trabajo. Y justo debe ser todavía más concreto, porque en sí mismo el cuerpo del trabajo estamos hablando de resultados de investigación. Entonces aquí van a ser además los resultados de los resultados, ¿no? Es decir, las conclusiones, pero derivadas únicamente de lo que se investigó. En esta parte no se pueden incorporar tampoco opiniones personales ni ningún argumento que no haya sido sustentado de forma fehaciente dentro del cuerpo del trabajo. Es decir, si decimos, bueno, la cultura, como ya sabemos, requiere de un apoyo más importante, por lo cual este fideicomiso no debió haber desaparecido. No, en las conclusiones no podemos poner eso. Podemos agregar una parte de recomendaciones. Lo ideal es que estas opiniones estén dentro de la parte de la discusión y si es necesario podemos agregar entonces recomendaciones después de conclusiones, pero no pueden estar dentro de las conclusiones, ¿no? Aquí sí ya es, podríamos decirlo hasta un tanto cuadrado, la estructura que tienen estos artículos científicos, porque justamente se basan en que lo que se está presentando son hechos comprobables. Si no lo mencionamos anteriormente, si no lo argumentamos con datos, estadísticas, referencias, entonces no podemos nosotros mencionarlo como conclusiones de nuestro trabajo. Y bueno, ya tendremos un anexo donde ustedes pueden colocar lo que deseen. Después se colocan las fuentes de información que deben de ser exhaustivas.
todo lo que se usó dentro del artículo, incluso aunque no se citen. Por ejemplo, si nosotros colocamos una tabla con información del informe tal, del fideicomiso tal, tendremos que colocar su fuente de información, por supuesto, ahí al final, aunque solamente incluimos la tabla y la analizamos, pero no mencionamos más de esta fuente de información. Hay que colocarla. Inclusive si nosotros nos estamos basando a lo mejor en un enfoque teórico, donde decimos que el Estado debe de dejar de participar en la producción y asignación de recursos, ¿no? O donde el Estado debe de encargarse más bien de mantener finanzas públicas sanas. Si nosotros estamos tomando ese enfoque, eso se va a notar al momento de la discusión. Entonces también tenemos que integrar esa fuente de información, ¿ok? Bueno, ahí los que ya sepan usar gestores bibliográficos, sería muy conveniente el que los usaran. Ahí tienen las herramientas para manejar o convertir su estilo de citación como ustedes quieran, ¿no? Podemos usar el APA, que es como el general, el más común, pero ustedes pueden elegir cualquier otro tipo de formato de referenciación. El artículo se puede presentar en formato simple, así corrido como esto, o a 2 columnas. Normalmente eso depende de la revista, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer ahora como quieran. Y ya después nada más les dejo el ejemplo de 12 editoriales de cómo ellos requieren, ¿no? Que se presente el artículo científico que va a ser sometido a una selección para ser publicado o no dentro de revistas científicas. Esto también es con el afán que ustedes vean que cuando nosotros queremos hacer una publicación, son justamente las revistas o las editoriales de donde nosotros queremos publicar las que van a decidir cómo lo presentamos. Su artículo va a ser entre 8 y 15 cuartillas. Ustedes deciden cuántas, según lo que puedan sacar de juguito de ese fideicomiso, pero deben de ser súper concretos, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? ¿No hay dudas, preguntas? ¿Todo bien? Ok, pues entonces vamos a fijar ahora las fechas. Para esto de los fideicomisos les voy a publicar la rúbrica. Ya la tengo aquí, solamente me hace falta pasarla a imagen. Aquí está. Pero bueno, es más o menos lo mismo que hemos trabajado en las otras rúbricas, pero sí viene de forma muy, ¿cómo podemos decir? Muy clara, esto que explicamos aquí de que debe ser muy concreto un artículo científico, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a las fechas. Bueno, ¿cuándo vamos a...? ¿Dónde está mi archivo? ¿Cuándo vamos a entregar? Obviamente esto se va a entregar pues regresando de vacaciones, ¿no? Porque ya no tenemos tiempo ahorita. Lo que quiero es que más bien ustedes me digan cuánto tiempo les toca. Si ya no ustedes escrito anteriormente artículos científicos, pues ya les es mucho más fácil escribirlo, ¿no? Y decidir qué dejan y qué no. Eso de repente es lo difícil de los artículos científicos. Como son tan cortos y deben de ser tan concretos, a veces lo que es verdaderamente difícil es seleccionar qué es lo que sí vamos a integrar en el artículo y qué es lo que no vamos a integrar de todo lo que nosotros investigamos sobre el tema. Entonces, la propuesta es que, ahí esto no es, este de acá. La propuesta es que regresando de vacaciones, perdón, ustedes se entreguen el día, ay, ya me perdí, acá está. El lunes 26 de julio sería ideal que ustedes publicaran su video. ¿Es factible ese día, chicos? Por mí, Igual ok. por mí está bien. Ok, y luego entonces, para la entrega del artículo científico,
Pues yo quisiera que fuera luego el miércoles, pero no sé cómo estén ustedes en cuanto a tiempos de elaboración de video y de elaboración de artículo. Estaría bien que se entregara el siguiente miércoles, que es 28 de julio, o lo entregarían hasta la siguiente semana. El 2, Dante dice que el 2, los demás equipos, ¿qué dicen? El 2 suena bien, maestra. ¿El 2? Ok, entonces déjenme lo anoto. Ok, el fideicomiso sería el 2 de agosto. Y el 26 de julio, el video. Ok, listo. Entonces, yo les estaría entregando sus calificaciones finales el siguiente miércoles, que es el... ¿Dónde están mis fechas? Acá, que sería el 4 de agosto. Pero bueno, sí requiero de que sin falta todos publiquen tanto su video como su trabajo en las fechas que acordamos, ¿vale? ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? ¿Alguna cuestión? ¿O claro lo que van a hacer? Ah, algo que se me olvidaba. Para que no se repitan los estados y para que no se repitan los fideicomisos, en el foro de la cuarta evaluación van a colocar ustedes cuál es el estado que van a analizar de acuerdo al Pacto Federal. Y para el fideicomiso, les voy a colocar yo ahí la lista que ustedes van a tener que elegir. Si por alguna razón se repite, yo les estaría mandando mensaje de que deben elegir algún otro fideicomiso, ¿vale? Les voy a publicar la lista de cuáles están disponibles. Y sí, pues, como seguimos en pandemia, pues no voy a salir de vacaciones, entonces, pues si tienen duda, me pueden mandar mensaje. Incluso, yo creo que la semana previa a que regresemos de vacaciones, si alguna persona o algún equipo tiene dudas, igual podemos reunirnos antes para resolver sus dudas, ¿vale? Con la idea de que efectivamente, pues el 26 de julio, todos estén publicando su video. Ustedes, les recomiendo que trabajen, se repartan, se organicen bien en estos 2 días que nos quedan antes de salir de vacaciones, y que igual el último fin de semana antes de entrar de vacaciones elaboren su video, ¿no? Justo con la idea de que disfruten sus vacaciones, merecidas que se las tienen, y no estén trabajando durante estas semanas de vacaciones, ¿no? Traten de elaborar o avanzar su trabajo en estos 2 días que nos quedan, y si acaso un fin de semana antes de regresar de vacaciones, ¿vale? Y no se me desaparezcan, porque luego por eso no me gusta dejar que entreguen los trabajos después de vacaciones, porque siempre pasa que alguien se desapareció y al final anda sufriendo el equipo porque ya no contacta a sus compañeros, ¿no? Siguen por allá en la Riviera Maya o en Dubái y ya no se conectan. Así que por favor no se me desaparezcan. Si ya se quedaron hasta aquí, van bien en general, ya vieron ustedes sus calificaciones. No se me vayan a desaparecer y a dejarme solos a sus equipos, ¿vale? ¿Listo, chicos? Profesora, el segundo, bueno, el trabajo escrito es en equipo o individual. Sí, también es en equipo, exactamente, es en equipo. Ok, gracias. Ahí es todavía más difícil porque cuando hace un artículo solito, pues uno es el que decide qué se queda para no exceder las dimensiones, ¿no? Pero en equipo es todavía más complejo hacerlo. Así que pues les toca justo esas decisiones difíciles.
Les recomiendo que si pueden, o sea, si ya vieron, por ejemplo, en sus materias de econometría, en estadística, vieron algún modelo del PIB o de gasto público en especial, úsenlo. Justo quería yo compartirles uno que hice yo hace como 1000 años, pero pues no, ya no lo encontré, se echó a perder mi disco duro externo, que es ahí donde tenía toda mi información y pues ya no lo pude recuperar. Pero bueno, yo lo seguiré buscando. Por ahí si saben de alguien que arregle discos duros externos, igual porfis mándenme mensajito ahí en el aula virtual para ir a verlo, a ver si se puede rescatar mi disco duro, ¿vale? Y pues sería todo por hoy, chicos. Dudas, preguntas, pues ahí me las mandan por el mensajero, o si es mejor en los avisos, mucho mejor, así se enteran todos. ¿Va que va? Sí, profesor, está bien. Muchas gracias. Bueno, está bien. que tengan lindo día, Por- chicos. Cuídense mucho. Gracias, maestra, igualmente. Profesor, yo tengo una duda, pero Sí. un poco aparte. En la segunda evaluación, cuando usted nos mandó las calificaciones, me Ajá. dijo que no me tenía registrada en la segunda evaluación. Ah, sí, no Le- la tengo registrada. Ajá, le comenté que pues sí había participado y me dijo usted que iba a checar esa Pues no la parte. encontré, pues es que ya que subo el video a YouTube, ya no me aparecen los nombres. A ver, déjenme ver, espérenme, abro mi lista. Sí. Acá está. En- No es aquí no tengo nada. Lista. Ah, con razón, pues esta no es la de finanzas públicas. Con razón no la encuentro. Aquí está, ahora sí. Parte 1, seminario, debate, video. No, acá, debate. ¿De qué equipo es? Es Mundo Financiero. Ah, ok, está más abajo. Acá está. Y tengo las asistencias. Sí, no la tengo anotada. Pero sí fue ese día o no. Sí, sí estuve. ¿Y esta es su misma foto de perfil que ese día tenía? Sí, incluso creo que teníamos la cámara también. Ah, ok. Ah, entonces déjeme la anoto. ¿Usted sobre qué presentó o a quién le debatió? Platíqueme para que me acuerde. Ah, permítame. Tuve la segunda intervención después de mi compañera Camila. Ok.
Listo, entonces ya la anoté, porque si no la tenía anotada. Y aquí la dejé nada más una P de pendiente, pero ya no lo había revisado. Listo, Sí, chicos, bueno, ok. ya la tengo entonces. Profesora, una duda más. ¿Cuándo empieza el siguiente semestre? A ver, ahorita le digo. Tengo mi calendario, porque justo ando ahí sufriendo por las fechas. Acá está. Empieza el lunes 9 de agosto, según esto. Ah, no, este es el anual, no, ese no. Es el de aquel semestre. Empieza, sí, el 8 de agosto. Déjenme Ok. ver, es que me mandaron, espérenme, porque me mandaron uno a mí. Para ver exactamente el nuestro de facultad. Igual y se los publico para que lo tengamos considerado. Ajá, tenemos como exámenes finales del 2 al 13 de agosto. Y después, inscripción, realización de cursos, inscripción, vacaciones de verano del 3 de julio al 8 de agosto, vacaciones administrativas 5 al 23 de julio. Ay, en esta no me dice cuándo empiezan las inscripciones. Nada más me dice término de cursos 30 de julio. Pero se supone que después están las 2 semanas de exámenes finales, que son del 2 al 13 de agosto. Se registran calificaciones del 27 de julio al 24 de agosto. No, fíjese que en la facultad no me dice cuándo empezamos el siguiente semestre. Qué raro, porque antes sí nos lo ponían. Pero bueno, en el general de la UNAM dice ahí que se empieza el 8 de agosto, pero yo creo que justo se extiende las 2 semanas que nos recorrieron el semestre. A ver, aquí hay otro. Sí, porque, bueno, 23 de entre mis agosto. compañeros Sí, igual ahora sí, estábamos déjeme le comparto. viéndolo. Ah, ok. Este es el que nos mandaron ya ajustado. Y dice aquí que las vacaciones son hasta el 23 de julio, las administrativas. Después tenemos las 2 semanas de exámenes finales, del 2 al 13. Periodo intersemestral, que me imagino que es cuando ustedes se van a inscribir, del 16 al 20 de agosto, y inicia el nuevo semestre el 23 de agosto. Ok, sí. ¿Qué va? Entonces nos quedan Gracias, bien las profesora. fechas para que mucho antes de que les toque inscribirse, ustedes ya tengan su calificación Sí, final. las calificaciones. Ajá, completitas. Sí, Ok. listo, así quedó. Bueno, muchas ¿Va que va? gracias, profesora. Cuídese mucho, que esté muy bien. Nos estamos viendo entonces, regresando de vacaciones, ¿vale? Sí, igualmente, profesora, cuídese, Hasta gracias. luego.